Yo pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios van a ganar la victoria completa y total sobre el pecado antes de que Jesús venga? Y usted dice, pastor, eso es imposible. Entonces usted está diciendo, para Dios casi todas las cosas son posibles. ¿Ustedes no creen que con el poder de Dios se puede vencer todo pecado en la vida? La Biblia lo enseña. El que puede preservarnos sin caída, dice en Judas 24 y 25. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía antes, la persona que dice, no, yo no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, está diciendo que su carne es más poderosa que Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a leerles una cita y entonces vamos a concluir con cómo podemos desarrollar esta clase de carácter. En el Conflicto de los Siglos, página 607, dice la sierva del Señor. Ahora, ¿cuándo? Y eso lo estaba escribiendo en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo es que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo? Ahora. Y ahora escuchen esto. Cristo, nuestro Salvador, no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Jesús no cedió a la tentación ni siquiera en qué, ni en pensamiento. Y ahora dice ella, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento. Dice, eso es imposible, pastor. ¿Ustedes no creen que todos nuestros pensamientos pueden estar cautivos a Cristo? Y usted, pero pastor, ¿cómo se hace? Compartí el secreto esta mañana. En Hebreos 12 está. Echando a un lado el peso del pecado. Eso quiere decir las novelas que vemos. Y las películas que vemos. Y la música que oímos. Y los lugares de entretenimiento que vamos, donde vamos, que fortalece nuestras tendencias pecaminosas. Para mí es inconcebible que hay inclusive pastores de jóvenes que llevan a sus jóvenes al cine. Come on. Ese inglés es para los que están aquí de habla inglesa. Hermanos y hermanas, ¿hay algo bueno para ver en el cine? Nada. Hollywood no produce nada bueno. Cero. Ni una sola película. Y usted, pastor, ¿cómo va a decir eso? Todas las películas están saturadas de violencia, de malas palabras, de inmoralidad. Aún las películas buenas, tales llamadas, llenas de espiritismo. Y cuando exponemos nuestra mente a eso, llegamos a reflejar eso. Tenemos que echar a un lado, ¿qué cosa? El peso que nos agobia, el peso del pecado. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? No solo abstenernos de todo lo que pudre la mente, sino que tenemos ahora que enfocarnos en Cristo Jesús. Nuestra mente y nuestros oídos en Cristo, escuchando buenos sermones, leyendo buenos libros, primordialmente la Biblia, el Espíritu de Profecía, llenar nuestra mente, mis hermanos y hermanas, de cosas que edifican el carácter y que expulsan el pecado de nuestra vida.
A veces los jóvenes me dicen, pastor, yo no le veo nada malo ir al cine. Y yo le digo, si tú no le ves nada malo, yo voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Y luego les digo, miren, ¿podrían ustedes invitar a Jesús a sentarse al lado suyo para ver esa película? ¡Wow! Si dicen que sí, son unos mentirosos. ¿Ustedes creen que Jesús se deleitaría sentándose a escuchar palabras profanas, a ver hombres durmiendo con las esposas de otros? Violencia, crimen, odio, espiritismo. ¿Ustedes creen que Jesús se sentaría ahí para ver eso? Pues si Jesús no, ¿por qué nosotros? Porque la carne es débil. Ese siempre es el argumento. Tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar hasta que Jesús venga. Un espíritu de derrota. En vez de saber que en el día de expiación hay que vencer el pecado, porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí, por el poder del Espíritu Santo. Termino leyendo un versículo. ¿Entienden lo que debemos estar haciendo en el día de expiación mientras Jesús está haciendo su obra allá? Hay un texto que es uno de mis favoritos en la Biblia, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué pasa cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor? ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Somos, mejor en el griego, es un tiempo progresivo. Estamos siendo transformados. ¿Saben cuál es esa palabra transformado? La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Es cuando un gusano se convierte en mariposa. ¡Wow! ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, es una nueva creación. Todos nosotros somos gusanos, me perdonan. Y Dios quiere hacernos lindas mariposas, por así decirlo, por el proceso de metamorfosis. ¿Y cómo sucede? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso la hermana White dice que cuando Cristo venga, su pueblo reflejará perfectamente su carácter. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué debemos estar haciendo en esta época de la historia? Afligiendo el alma. Afligiéndonos por ver lo que nuestro pecado le ha hecho a Jesús. Le causó todo su sufrimiento, mis hermanos y hermanas. Al que es absolutamente perfecto, inmaculado, limpio, puro. A pesar de eso, sufrió esa cruel muerte en la cruz y la agonía en el Getsemaní. Decir, Señor, ¿por qué te pasó eso? Jesús dice, por el pecado. Yo pregunto, cuando vemos lo que le costó el pecado a Jesús, ¿vamos a odiar el pecado? ¿Y vamos a amar a Jesús? Por eso debemos dedicar esa hora al día a contemplar la vida de Jesús. Y el Espíritu Profecía dice que si hacemos eso, fluirá de la cruz el poder para que podamos vencer el pecado. No por nuestros esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Esa es la experiencia que ustedes quieren tener, mis hermanos y hermanas. Cuando salgamos de aquí, no salgamos a hacer lo mismo que siempre hacemos. Por la gracia de Dios vamos a cambiar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida. No por salvarnos, no porque, bueno, yo voy a portarme bien para que el Señor me reciba. No. El Señor nos recibe como pecadores. Pero si nos entristecemos del pecado, nos arrepentimos y lo confesamos y confiamos en Jesús,
El Señor Jesucristo no solo nos va a perdonar, sino que el Señor Jesucristo nos va a transformar. Y la fe se va a demostrar en fidelidad y lealtad, aún estando dispuestos de morir por ser leales a nuestro querido Jesús. Yo no sé de ustedes, esa es la experiencia que quiero yo. Y oro al Señor que esa sea la experiencia que ustedes quieren también. ¿Eso es lo que quieren? Levanten la mano si eso es lo que desean. ¡Gloria al Señor! ¿La generación final será sin pecado? Una exploración profunda según el pastor Esteban Bor. El pastor Esteban Bor, reconocido por su férrea defensa de la verdad bíblica y su constante énfasis en la reforma dentro del adventismo, ha dedicado múltiples presentaciones y escritos a un tema vital en la escatología y la soteriología adventista, la pureza moral de la generación final. La pregunta que ha encendido debates por décadas en círculos teológicos adventistas resuena con más fuerza en el tiempo del fin. ¿Será la generación final completamente sin pecado? La respuesta que Bor ofrece, cimentada en el estudio fiel de la Biblia y el espíritu de profecía, es un sí categórico, aunque no sin matices teológicos que requieren comprensión cuidadosa. Desde la perspectiva del pastor Bor, este tema no es una cuestión meramente teórica o teológica, sino una verdad vital para preparar un pueblo que pueda vivir en la presencia de un Dios santo sin un mediador intercesor. Su enseñanza se basa en el entendimiento de que el plan de redención no solo tiene el propósito de perdonar al pecador, sino también de restaurar la imagen de Dios en el ser humano hasta el punto de una vida victoriosa sobre toda forma de pecado. Este proceso de restauración, según Bor, culminará con una generación especial, la última, que vivirá durante el tiempo de angustia sin intercesor, lo cual demanda una vida sin pecado. Uno de los pilares fundamentales de su enseñanza es el concepto de la expiación final y su relación con el juicio investigativo. Según Bor, la expiación no se completa con la muerte de Cristo en la cruz, sino que continúa en el santuario celestial, donde Jesús ministra como sumo sacerdote. Durante este proceso, los pecados confesados son transferidos simbólicamente al santuario celestial, y finalmente, durante el juicio preadvenimiento, estos son borrados. La limpieza del santuario no solo implica el perdón de los pecados, sino su erradicación definitiva del alma del creyente. De esta forma, la generación final, representada por los 144,000 en el Apocalipsis, no solo será perdonada, sino también transformada. Bor recalca que la victoria sobre el pecado no es obra del esfuerzo humano, sino del poder de Cristo en el creyente. A través de la justificación, el ser humano es declarado justo, pero por medio de la santificación es hecho justo. La justicia imputada y la justicia impartida deben estar unidas. En este proceso, la fe se convierte en la herramienta fundamental y la obediencia en la evidencia de una verdadera conversión. El Espíritu Santo, operando en el corazón del creyente, produce frutos de justicia que llevan a una vida santa. Según Bor, es esta obra de transformación lo que permitirá que la generación final permanezca firme sin caer, aun en medio de la mayor prueba de la historia del mundo. El espíritu de profecía son un sustento clave en la argumentación de Bor. Él cita con frecuencia pasajes de El conflicto de los siglos donde se describe que la generación final vivirá sin intercesor en el lugar santísimo después del cierre de la gracia. Esto, para Bor, no significa que vivirán sin la necesidad de Cristo, sino que estarán sellados por el Espíritu Santo y que el pecado habrá sido erradicado de su experiencia. Cristo espera con un deseo intenso la manifestación de su carácter en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. Cristo en su santuario, p. 69. Para Bor, este pasaje es claro. El regreso de Cristo está condicionado a la existencia de una generación que haya alcanzado esa madurez espiritual. Bor es enfático en negar que esta victoria implique perfección absoluta en términos de naturaleza caída.
Él sostiene que, aunque la naturaleza pecaminosa permanece hasta la glorificación, el creyente, por la gracia de Dios, puede vivir sin cometer actos de pecado. Esto se debe a que el pecado, en su dimensión bíblica, es una decisión voluntaria de rebelión contra la voluntad de Dios. Por tanto, mediante una total dependencia del poder divino, es posible elegir no pecar. Esta definición es crucial para comprender su posición. No se trata de erradicar la naturaleza caída en esta vida, sino de vivir por el Espíritu y no por la carne. En su defensa de esta doctrina, Bohr también responde a las objeciones comunes. Una de ellas es que la perfección moral es imposible en esta vida. A esto, él responde que si Dios demanda perfección, también provee los medios para alcanzarla. Además, cita pasajes como Mateo 5 y 48, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», y Apocalipsis 3, 5, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas», para mostrar que la Biblia no solo manda, sino que promete victoria. Para Bohr, negar esta posibilidad es negar el poder del Evangelio y la eficacia de la sangre de Cristo. Otro argumento frecuente que Bohr confronta es la idea de que la perfección produce orgullo espiritual o justificación por obras. Él señala que, por el contrario, quienes viven más cerca de Dios son los que más conscientes están de su dependencia absoluta de la gracia divina. El carácter de la generación final no estará marcado por el orgullo farisaico, sino por una humildad profunda y una entrega total. El mensaje del tercer ángel, con su llamado a temer a Dios y darle gloria, encuentra su expresión final en un pueblo que refleja el carácter de Cristo de manera plena. Una dimensión que Bohr destaca con fuerza es el aspecto del gran conflicto. La controversia cósmica entre Cristo y Satanás gira en torno a si la ley de Dios puede ser guardada o no. Satanás ha acusado a Dios de pedir lo imposible. Por lo tanto, la existencia de un pueblo fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, será la evidencia irrefutable de que Dios es justo y su ley es santa, justa y buena. La victoria de la generación final es, en realidad, una victoria de Dios en el gran conflicto. Es una vindicación de su carácter ante todo el universo. Bohr también relaciona este concepto con el sellamiento final. El sello de Dios no es solo un asunto doctrinal o sabático, sino un asunto de carácter. Solo aquellos que hayan sido purificados completamente por la sangre del Cordero y reflejen su carácter recibirán el sello. Cuando esto ocurra, ya no habrá más intercesión, y el pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia sin pecar. Esto no es porque serán inmunes a la tentación, sino porque estarán completamente arraigados en Cristo. La fe habrá sido probada en el crisol de la prueba más intensa y habrá salido refinada como oro. En su enseñanza, Bohr también enfatiza el papel de la reforma pro salud, la temperancia y la fidelidad en los pequeños detalles de la vida como parte del proceso de preparación para la perfección moral. La generación final no llegará a esa experiencia por casualidad ni por milagros instantáneos, sino por una caminata diaria de consagración, disciplina, oración ferviente y estudio profundo de la palabra. Esto, según Bohr, no es legalismo, sino la respuesta natural del corazón que ha sido cautivado por el amor de Cristo. El pastor Bohr insiste en que esta enseñanza no debe producir desaliento. Muchos creyentes se sienten abrumados al pensar en vivir sin pecar. Pero él recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para transformar nuestras vidas. Dios no nos llama a algo sin capacitarnos para lograrlo. El secreto está en permanecer en Cristo, vivir por el Espíritu y no por la carne. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bohr señala que una comprensión errada de la justificación por la fe ha llevado a muchos a rechazar la idea de que el pecado puede ser vencido. Para él, la teología moderna influida por corrientes evangélicas ha tergiversado la justificación como un simple acto declarativo que no implica transformación.
Esta visión, según Bohr, es incompleta y peligrosa. Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que nos capacita para no seguir pecando. Citando Romanos 6, Bohr subraya que el creyente ha muerto al pecado y ya no debe servirlo. La gracia, en su visión, no es licencia para pecar, sino poder para obedecer. Una de las ilustraciones que Bohr utiliza con frecuencia es la del santuario. Así como en el día de la expiación se hacía una limpieza completa del santuario terrenal, simbolizando la eliminación final del pecado del campamento de Israel, de igual forma, en el fin del tiempo, el santuario celestial será limpiado, no solo en términos judiciales, sino en el corazón del pueblo de Dios. Él recuerda que la purificación del santuario no puede completarse mientras haya pecado persistente en la vida de los creyentes. Por tanto, la generación final no solo representará un pueblo perdonado, sino también purificado. Esta doctrina también se vincula profundamente con la necesidad de una reforma completa en la Iglesia. Bohr ha sido insistente en que el mensaje de la Odisea, con su llamado al arrepentimiento y a dejar la tibieza espiritual, es precisamente el mensaje que despierta a la Iglesia a esta obra de preparación. El oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio espiritual son símbolos de una experiencia profunda de conversión y santificación. La generación final no podrá ser un pueblo mundano, indiferente o tibio. Será un pueblo celoso de buenas obras, amante de la verdad, con una fe inquebrantable y un carácter como el de Jesús. Es notable cómo Bohr contrapone esta visión con los movimientos que en el adventismo han debilitado la doctrina del juicio, del perfeccionamiento cristiano o de la santidad. Él afirma que estas posturas han rebajado el estándar divino en nombre de una gracia mal entendida. Frente a esto, insiste que Dios no cambiará su ley para acomodarse a la debilidad humana, sino que capacitará a los suyos para vivir en armonía con ella. El Evangelio, para Bohr, no es excusa para seguir en el pecado, sino la promesa de que el pecado será completamente vencido. Un aspecto profundamente espiritual de su enseñanza es el concepto de reflejar el carácter de Cristo en la vida diaria. Cuando Él se manifieste, ¿seremos semejantes a Él? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta purificación no es externa, ni superficial. Es una obra interna, del corazón. Cristo no vendrá por un pueblo que simplemente se llame cristiano, sino por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Efesios 5 y 27. La generación final vivirá en total dependencia del Espíritu Santo, en continua comunión con Dios, alimentándose de la palabra, y reflejando la mansedumbre, pureza y amor de Jesús. Bohr también enfatiza que la victoria sobre el pecado no es solo individual, sino colectiva. La Iglesia remanente será un cuerpo unido, santificado, comprometido con la misión y libre de rebelión. No habrá entre ellos impureza, ni chismes, ni mundanalidad. Serán como los discípulos después del aposento alto, llenos del Espíritu y completamente entregados a Dios. Este es el pueblo descrito en Apocalipsis 14, 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta descripción, para Bohr, no es simbólica, sino literal. El pueblo de Dios será limpio, no solo judicialmente, sino realmente. Frente a los que critican esta postura como demasiado estricta o poco realista, Bohr responde con la historia de Cristo mismo. Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa, Romanos 8, 3, y aún así nunca pecó. Él es el ejemplo de lo que Dios puede hacer en una vida totalmente rendida. Aunque Cristo tuvo una naturaleza sin pecado en su aspecto espiritual, compartió con la humanidad las debilidades físicas y emocionales. Sin embargo, nunca cedió al pecado. De igual forma, la generación final, aunque con naturaleza caída, vivirá como vivió Cristo, por la fe, por la palabra y por el poder del Espíritu. Argumenta que el mensaje de los tres ángeles es inseparable de esta experiencia.
Temed a Dios, dadle gloria, y adorad al Creador. Dar gloria a Dios implica reflejar su carácter. Guardar los mandamientos de Dios es un requisito indispensable para el pueblo del tiempo del fin. Este mensaje es una amonestación contra la adoración falsa, la conformidad con el mundo y la marca de la bestia. Para vencer estas amenazas, el pueblo de Dios debe ser puro, fiel y firme. Advierte que aquellos que no estén preparados espiritualmente serán engañados por los milagros del enemigo. Por eso, la generación final será un pueblo de discernimiento espiritual, de firmeza doctrinal y de obediencia radical. En muchas de sus presentaciones, también ha comparado la experiencia de la generación final con la historia de Job. Dios permitió que Job fuera probado sin intercesión directa, y sin embargo, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job representa a ese pueblo que en el tiempo de angustia confiará en Dios a pesar de no sentir su presencia. Aun cuando sus oraciones parezcan no ser respondidas, ellos permanecerán fieles. El tiempo de angustia será una prueba definitiva, no solo de su fe, sino del carácter que ha sido formado en ellos durante años de consagración. También insiste en la necesidad de educar a los jóvenes en esta verdad. La generación final podría estar entre ellos, por lo cual la instrucción en pureza, doctrina, salud y fidelidad debe comenzar desde la infancia. La escuela sabática, los hogares, los colegios adventistas y cada iglesia deben convertirse en centros de preparación para el sellamiento. Esta visión le ha llevado a criticar duramente la secularización dentro del sistema educativo adventista, al considerar que está formando jóvenes para el mundo y no para resistir en el tiempo del fin. Por último, subraya que esta verdad no debe ser usada para condenar, sino para inspirar. No se trata de decir yo soy perfecto, sino de caminar con Cristo cada día, permitiendo que Él haga la obra. La perfección cristiana es fruto del amor, no del miedo. No es una carga legalista, sino una promesa gloriosa. La generación final será una demostración viviente de lo que el Evangelio puede hacer cuando es aceptado plenamente. Serán hombres, mujeres y jóvenes llenos del Espíritu, desprendidos del yo, humildes, obedientes, con rostros iluminados por la presencia de Cristo. Querido amigo de promesas eternas, hoy hemos recorrido un tema profundo, solemne y glorioso, la victoria final sobre el pecado, según las enseñanzas del pastor Esteban Bor. Hemos visto que la generación final no solo será perdonada, sino también purificada. No solo hablará de Jesús, sino que reflejará su carácter. En medio de una apostasía creciente y de una religión cada vez más superficial, se levantará un pueblo fiel, humilde, consagrado, que vivirá como vivió Cristo, sin pecado, por la fe y por el poder del Espíritu. Te invitamos a compartir este mensaje con otros, a suscribirte a nuestro canal y a ser parte de esta generación que se está preparando para el regreso glorioso de nuestro Señor. Aquí en Promesas Eternas encontrarás contenido fiel a la palabra, lleno de esperanza y comprometido con la verdad presente. Activa la campanita, deja tu comentario y apóyanos con tus oraciones. Juntos sigamos aprendiendo, creciendo y preparándonos para encontrarnos con Cristo en las nubes del cielo.